Hola, muy buenos días. Yo soy la psicóloga Días. Cintia Patricia Ojeda Herrera. Soy de Mérida, Yucatán, México, y tengo el gusto de acompañarles el día de hoy a la clase de diálogos abiertos, gracias a Rocío Chaveste, que es parte del instituto, que es directora del Instituto Cananquil, y a Ilse, que me dieron esta gran oportunidad de poder compartir experiencias y reflexiones. Me gustaría comenzar, que ustedes digan su nombre y con una palabra que les gustaría conocer de diálogos abiertos. Algo breve, pero me gustaría conocerlos como un poquito más. Bueno, buenos días, soy Juan Alvitos, el adscripto, ¿no? Lo que me gustaría conocer lo que me gustaría conocer son las técnicas, digamos, de intervención que existen en la Ok, psicología. Hola, yo me llamo Agustina y la relación que puede tener el terapeuta con la persona a partir de ese diálogo que se va generando. ok, Yo me llamo Celeste y a mí también me gustaría saber cómo trabaja uno desde el lado del terapeuta, la influencia que tiene con el otro. O sea, como pregunta mi compañera, qué influencia tiene el psicólogo en el cliente, pero también la persona en el psicólogo y cómo se trabaja con eso. ok, excelente. Buen día, mi nombre es Diana y también comparto los intereses de mis compañeras y quisiera saber a qué se apunta, cuál sería el objetivo y también me interesa muchísimo la práctica. Excelente. Ilse, me gustaría conocer igual qué es lo que tú quisieras que reflexionemos. Yo creo que hay un camino que venimos haciendo, digamos, que es el desplegar todo el abordaje que nace de la sistémica clásica hasta llegar a las postestructuralistas o socioconstruccionistas o postmodernas, pero fundamentalmente me interesa este diálogo, en el diálogo entre la colaborativa conversacional, de equipos reflexivos y el aporte de sécula, ¿no? Como para conectar y diferenciar. Excelente. Muy bien. Las intenciones que tengo plasmadas, o lo que a mí me gustaría, es que esto también fuera un diálogo, en el sentido de que yo les pueda presentar, por cuestiones de estructura, porque a mí me ayuda bastante tener una presentación en donde ustedes puedan ver como estos principios que tiene diálogos abiertos y lo puedan conocer. Es algo breve, me encantaría que pudieran profundizar más, digo, por cuestiones de tiempo, como menciona Ilse, a veces quizá no podamos como abarcar, pero hay muchísima bibliografía que habla precisamente sobre desde los inicios, los desarrollos que está teniendo diálogos y lo que está haciendo en la actualidad Jaco Sécula. Aquí en Mérida, Yucatán, México, Jaco, bueno, tuvimos la gran fortuna de que él pudiera venir, porque el Instituto Cananquil abrió una certificación de diálogos abiertos. Entonces, Jaco vino y pudimos conversar sobre lo que estaba sucediendo. Digo, yo no pude estar de manera presencial, sin embargo, a partir de las reflexiones con mis compañeros, me pudieron comentar todo lo que está sucediendo o lo que está pasando con los diálogos y cómo esto está en proceso de transformación. Recordemos que todas las corrientes, todas las escuelas tienen procesos de transformación. Empiezan con ciertas ideas y después se van dando cuenta de acuerdo al contexto cómo van transformándose y cómo entre las propuestas, como menciona Ilse, se van como interconectando y nos vamos dando cuenta cómo cada una tiene una manera de poder trabajar con las personas, pero que si lo hacemos de una manera interdisciplinaria podemos abrir múltiples posibilidades. Entonces, el día de hoy, la intención que yo tengo es compartir un poco cómo yo me he relacionado con los diálogos también, porque cada persona se va relacionando de forma distinta. Inclusive cuando nosotros leemos algún texto, cada uno va interpretando y le va dando significado de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo.
Entonces, no quisiera que esto fuera como un monólogo. Me encantaría que ustedes igual puedan participar, me interrumpan cuando algo no quede claro y podamos generar como este espacio de reflexión. Y recuerden que lo que yo puedo ofrecerles es sencillamente una perspectiva. No quiere decir que sea la totalidad de los diálogos. Es una manera en la que yo vivo los diálogos abiertos. Cintia, por el tema de la interrupción, por el delay, capaz que si alguien quiere hacer una pregunta, vos ves y puedes levantar la mano. Ok. Haces la pausa y entonces no se chocan las voces. Me parece muy bien. Igual de repente yo me apasiono mucho, Ilse ya lo vio y empiezo como a hablar y me gusta que me interrumpan, porque de alguna manera a mí igual me permite parar, hacer pausas y poder conversar junto con ustedes. Y creo que esto mencionan de lo que quisieran conocer. Espero que al final ustedes puedan llevarse más reflexiones y les pueda yo impregnar de esta curiosidad por conocer más. Me parece que algo que me ha dejado a mí las prácticas colaborativas y dialógicas es la curiosidad de saber que existen múltiples maneras, que existen múltiples perspectivas y que no estamos peleándonos unos con otros, que eso puede ocasionar cierta confusión. Que a veces pensamos que por ser terapeuta familiar sistémico no puedo incluir al psicoanálisis, o si soy colaborativo no puedo incluir a la Gestalt. Me parece que lo que hace la colaboración o las prácticas posmodernas es precisamente incluir todas estas voces. Y que no es que yo intente cambiar sus creencias o sus ideas, lo que intento es mostrarles otras formas y que las podamos agregar a las que ya tenemos y que podamos deconstruir y poner en duda las que hemos tenido por mucho tiempo. Bárbaro. Muy bien, voy a compartirles mi presentación. ¿Se ve? Ahí sí. Ahí está, sí. Muy bien, me gustaría comenzar porque para mí es muy importante sobre cómo surgen los diálogos. Siempre que yo leo un texto me gusta conocer los antecedentes. Y la razón por la que me gusta conocerlos es porque imagino y puedo leer en qué contexto surge, en qué situación, de dónde vienen estas ideas. Y eso me hace para mí comprender que todo tiene un fundamento, tiene un sustento. Algo que es muy criticado de las prácticas colaborativas y dialógicas es que muchas veces nos han comentado sobre que pareciera que no hay un sustento o pareciera que se vale hacer todo. Y cuando a mí me hacen esta pregunta, porque me la han hecho mis alumnos, yo les comento que realmente tiene un sustento bastante fuerte. Tiene un sustento en lo teórico, tiene un sustento en lo filosófico y tiene un sustento en la investigación también. Diálogos abiertos, ahorita lo vamos a ver con mayor profundidad, se preocupa mucho por la investigación, por fundamentar qué es lo que está pasando con las personas que tienen algún trastorno mental. Y me parece que Jaakko Sekula, que es uno de los principales representantes, se ha esforzado mucho junto con otros colaboradores en realizar investigación, pero no una investigación que solo esté en el presente, sino una investigación que abarque más tiempo. Una investigación, inclusive Jaakko tiene personas o familias que ha podido acompañar a lo largo de muchos años. Y eso ha hecho que él pueda hablarnos en sus escritos sobre cómo han sido estos procesos y cómo también muchas personas que empezaban con ciertos, por ejemplo, brotes psicóticos, han logrado transformarse. Diálogos abiertos nace del tratamiento psiquiátrico de la esquizofrenia en Finlandia
que se desarrolla a principios de los 80 con el trabajo y el proyecto finlandés de esquizofrenia y la introducción del enfoque de necesidades adaptadas. Cuando ustedes investigan diálogos, pueden encontrar que una de sus bases es precisamente este enfoque. El enfoque de necesidades adaptadas destacó una rápida intervención, la planificación del tratamiento para cumplir con el cambio y las necesidades específicas del caso de cada paciente y de la familia, la atención a la actitud psicoterapéutica en ambos, evaluación y tratamiento, la visión del tratamiento como un proceso continuo, integrando así diferentes métodos terapéuticos, y el seguimiento consistente del proceso de tratamiento y resultados. Entonces, diálogos abiertos surge de este enfoque. Si ustedes pueden observar, es un enfoque de necesidades adaptadas. Se adapta al cliente dependiendo de las necesidades que vaya teniendo. Y ya después Jaco desarrolló adicionalmente en la década de los 80 un diálogo abierto. Y esto se empezó a hacer con la unidad de psiquiatría en Laponia Occidental, finlandés. Yo investigué un poco sobre el contexto y me parece que es un lugar pequeño en el cual mencionaban que empezaron a tener muchos brotes psicóticos, porque Diálogos Abiertos nace de esta necesidad de poder trabajar con las personas que padecen esquizofrenia desde otra mirada. Y empezaron a darse cuenta que algo estaba pasando con el tratamiento tradicional. Cómo es que ciertas familias o personas que acudían de repente recaían nuevamente. Y cómo de alguna manera la medicación no estaba siendo total o no estaba cubriendo todas las necesidades que las personas tenían. No sé cómo esté el contexto en Argentina, he investigado como un poco. El contexto aquí en México es que se le sigue dando mucha prioridad a la medicación cuando alguien tiene un brote psicótico. Y he encontrado en las conversaciones de las personas que he acompañado cómo la medicación no está siendo suficiente. Jaco mencionaba en una de las conferencias que él tiene grabadas, que ojalá tengan la oportunidad de poder revisar. Es una conferencia que él tiene en Barcelona del año pasado, en octubre, de las jornadas de la nueva psiquiatría, en donde él habla precisamente sobre que cuando el tratamiento no funciona, es que el sistema no le está dando lo que necesita. ¿Qué estamos haciendo como sistemas? ¿Cómo estamos involucrándonos? Y él hablaba también sobre qué miradas tenemos sobre las personas que tienen un trastorno mental. ¿Cómo nos estamos relacionando con la psicosis? ¿Qué ideas tenemos como al respecto? Y me parece que esto es un brinco bastante grande, porque él menciona que las miradas diversas que podemos tener están apoyando a que las personas no necesariamente utilicen la medicación. No es que esté en contra de la medicación, es que la medicación no lo es todo. La medicación es una herramienta y un recurso más, pero ¿qué otros factores nosotros tenemos que investigar para poder trabajar con las personas y acompañarlas? Y cómo recuperar las voces de los pacientes o de los clientes, que muchas veces la voz de la medicación es muy fuerte y la voz del psiquiatra o del terapeuta en una posición de experto también es muy fuerte. Y me parece que es como también darle volumen a estas múltiples voces que pudieran existir, porque a fin de cuentas ellos son los que están pasando este proceso. Jaco decía algo que me encanta. Decía, seamos respetuosos con las personas que están teniendo tanto sufrimiento. ¿Qué tan respetuosos estamos siendo con ellos? Me gustaría que ustedes puedan reflexionar sobre estos aspectos. Sí. Esto por ahí que también lo escuchamos en Foucault, digamos, ¿no? Nadie le preguntó al loco por la locura. ¿Ok? ¿No? O sea, esto. Y después ahí también, como para diferenciar, no es lo mismo, el impacto puede ser el mismo, pero no es lo mismo el movimiento de diálogos abiertos con Sécula en relación a la medicación que la antipsiquiatría. Ok. No es lo mismo, pero tienen similitudes, ¿no? Sí,
Sí, no es lo mismo, sin embargo, sí hay como estas similitudes de buscar nuevas alternativas, de Exacto. buscar nuevas maneras de poder acompañar a las personas. Y me parece que este modelo de intervención, como lo dice Jaco, organiza los tratamientos psicoterapéuticos en unidades de tratamiento que consisten en equipos móviles de crisis, pacientes y su red social de trabajo. Fíjense que para mí una de las palabras que resuena más en diálogos abiertos es esta parte de ser móviles, de ser dinámicos, porque mayormente cuando alguien atiende a una persona que tiene algún brote psicótico, está como si solo hubiera un lugar donde se pudiera dar este proceso. Y mayormente, ¿cuáles son? Los hospitales, los consultorios. Y me parece que esta situación lo que hace es poder movernos hacia otros escenarios, escenarios que nos permitan conocer los contextos naturales de las personas. Y al estar en un contexto diferente, me parece que las conversaciones son distintas. Y otro de los aportes que hace Jaco también es la parte de la red social, recuperar la red social. Mayormente cuando las personas tienen alguna situación, se les aísla. Y me pregunto, ¿qué sucede cuando alguien se aísla? Tal cual. Y ahí, Cintia, es interesante recuperar por ahí la etimología de la palabra clínica, que la mayoría de los abordajes se ha quedado en la cuestión de la cama, cliné como cama, pero la etimología es aquel que visita al que guarda cama. O sea que sécula es como que está haciendo hincapié a la primera parte de la etimología, al hablar del movimiento, es salir al encuentro, ir Sí, a donde está el sufriente, no esperar que venga el sufriente y esté en la cama. así es, y es por eso que él pone algunos principios. Alguien comentaba sobre técnicas. Me parece que estamos como acostumbrados a hablar en cuestión de técnica y a cuestión de aprender algo exactamente como dicen los libros. Y algo que hacen las prácticas colaborativas y se relaciona con los diálogos es pensar en posturas. No es que no revisemos las técnicas, porque sí las revisamos y ustedes lo han visto en la terapia familiar sistémica, en las diversas escuelas, sí revisamos estas técnicas y sí las podemos usar, pero como recursos. Y me parece que lo interesante es la postura que tenemos cuando conversamos con las personas, porque las ofrecemos como maneras diferentes de ver pues lo que le está sucediendo, pero no como una única verdad. Y dependiendo de lo que la persona necesite, es cuando el cliente va a escoger qué es lo que le es más útil o la familia va a escoger qué es lo que siente, que le hace sentido en su vida. Y algo que también es interesante y en la certificación yo doy el módulo de terapia familiar sistémica, ellos me preguntaban, ¿y por qué en diálogos abiertos yo estudio terapia familiar sistémica? O sea, ¿cómo es que se hace esta relación, no? Y me parece que tiene que ver mucho con entender primero de dónde surge este nuevo paradigma, porque de estas bases podemos tratar como de comprender cómo van desafiando las ideas y cómo van dándose cuenta que las que tenemos no son suficientes, porque las familias son multidiversas y cómo también hablar en términos de lo que está pasando en el contexto. Y me parece que también algo que investigué es que todos estos profesionales que trabajan en diálogos abiertos tuvieron todo un trabajo de terapia familiar. O sea, ellos estudiaron terapia familiar sistémica aproximadamente por 3 años para que pudieran comprender la importancia de poder trabajar con las redes, de poder trabajar con los recursos, de poder involucrar como al sistema mismo, porque nosotros pensamos que la psicosis es algo interno y me parece que eso es una explicación. No quiere decir que no esté de acuerdo, pero me parece que hay otras explicaciones. Jaco sí es un poco más crítico como en esta parte. Yo me relaciono más hacia conocer otras formas. Y él habla de la psicosis de diferentes maneras y me encanta cuando él habla de la psicosis, porque él se atreve a decir, la psicosis no es una enfermedad. Disculpa, también te quería comentar que nosotros cuando estuvimos dando toda esta ola de terapias sistémicas,
también resaltamos mucho que sí hay distintos modelos de abordaje y de práctica, pero que sin embargo hay que hablar en un primer momento de las primeras terapias que surgieron en la modernidad y que a partir de todo este paradigma cibernético y de la sistémica se fue creando una base que luego pudo ser modificada y replanteada. Eso que dices es sumamente interesante, porque como tú mencionas, es algo que puede ser modificado y replanteado. Y es lo que nos invitamos a hacer constantemente. Lo que sabemos, replantearlo e incluir voces diferentes para que podamos darnos cuenta de las alternativas que tenemos. Imagínense que nosotros nos casáramos con un solo discurso. ¿Qué creen que ustedes pasaría si yo solamente tengo una sola mirada? Y diálogos lo que te invites a tener múltiples miradas. Y no solo diálogos, las prácticas colaborativas y dialógicas, los procesos reflexivos. Si yo busco una relación, me parece que el hecho de poder reflexionar junto con ellos, acompañándolos. Y como si ustedes revisan todos los antecedentes de la terapia familiar sistémica, hay toda esta aportación de cómo empezamos de una posición jerárquica a una posición más horizontal. Y esto hace una gran diferencia sobre la manera en cómo preguntamos y cómo vemos a las familias. Entonces, esta aportación que tú realizas me parece que es la invitación a replantearnos. Pero sí tenemos que conocer qué es lo que sucedió para poder replantearnos. ¿Cómo puedo replantearme algo si no conozco qué es? O no conozco cuáles son estos fundamentos. Es como el psicoanálisis. El psicoanálisis me parece, digo, no soy experta en ese tema, pero me parece que es interesante conocer cómo inicia y también cómo se va transformando, porque se sigue transformando. Y esto viene de lo que sucede en nuestro contexto. Y las familias llegan también mostrándonos y reflejándonos lo que está sucediendo. Y eso nos hace buscar nuevas alternativas y nuevas maneras de mirarlos. Bueno, con el fin de evaluar la efectividad del modelo y desarrollarlo, se han llevado a cabo varios estudios de investigación, que son los que le comenté al principio, en un seguimiento de los resultados del primer episodio de psicosis. Después de 2 años de tratamiento, el 83% había regresado a sus trabajos o estudios o estaban buscando empleo, y el 77% no tenía síntomas psicóticos residuales. En algunos casos, los problemas resurgieron con el 21% que tienen por lo menos una recaída. ¿Qué piensan ustedes de esto? Están pensando. Sí, yo sé. ¿Qué ideas les surgen cuando ven estos estudios que hacen sobre esta situación de, porque a mí me llama mucho la atención que el 83% había regresado a sus trabajos o estudios y estaban buscando empleo? ¿Cómo es que después de tener un brote psicótico la gente puede reincorporarse desde esta postura o desde esta manera? Abriendo el diálogo, el modelo de trabajo. Yo sé que aunque no me contesten, están pensando. Y para mí eso ya es una respuesta. Y eso es algo que yo he aprendido. No contestar no significa que no estén colaborando conmigo. Están colaborando conmigo desde sus diálogos internos. Y eso es muy interesante que ustedes lo puedan aplicar a las familias que acompañan. Cuando alguien no me responde, no necesariamente quiere decir que no esté reflexionando. Si nos vamos a los antecedentes de lo que significa la reflexión es un proceso en el cual me llega cierta información y yo necesito un tiempo para poder ya después devolver algo, ya sea con una pregunta, ya sea con una idea, ya sea con un significado. Y para mí Tom me ha enseñado la importancia de las pausas, que todavía me cuesta un poco. Y me esfuerzo porque de repente tiendo como a hablar muy rápido
pero eso es por la pasión que a veces me genera hablar sobre estos temas, pero he aprendido en los acompañantes que yo he tenido a poder hacer estas pausas. La experiencia clínica y los estudios de investigación con este modelo han identificado 7 principios fundamentales en los diálogos abiertos, que pueden aplicarse en todas las crisis psiquiátricas sin importar el diagnóstico específico. Antes de que yo continúe, me gustaría que ustedes pudieran decirme si creen que diálogos abiertos es solamente para las personas que tienen algún brote psicótico o algún trastorno mental. ¿Qué piensan de esto? Y yo pienso que no, justamente en el sentido de que, como vos venís hablando, se nota que más allá de una práctica también es una filosofía con la cual uno se maneja en todas las relaciones, y que entonces, por lo tanto, no solo serviría para personas que tienen algún trastorno, sino como es terapéutico en sí, digamos. Exactamente. Esto que tú comentas es precisamente lo que Jaco igual está tratando de transmitir. Esto sí nace pues, de las personas que tienen algún brote psicótico o algo, o algo que haya sucedido, porque empieza, como habíamos hablado, del contexto, en un lugar donde se estaban elevando muchísimo todos estos trastornos mentales, especialmente en la esquizofrenia. Sin embargo, ya después lo que se intenta hacer es que esto se pueda transmitir en otros contextos, el educativo, el social, en todos el psicopedagógico, y esto es lo interesante, que no se queda solamente. Muchos me han preguntado, oye, pero ¿solo se puede trabajar desde esta mirada? Les digo, no, lo que estamos intentando es poder llevar esto a la comunidad, de poder llevar esto o estas ideas o estos principios. Fíjense cómo estos principios nos invitan a abrir estos diálogos que vamos a ir viendo. Y ya después yo les puedo ir comentando también mi experiencia trabajando desde diálogos, cómo ha sido, cuáles son los presupuestos que me he desafiado. Sí, además también por ahí lo mismo que revisabas de dónde comienza el proceso en TOM, el lugar en Noruega, la parte donde, digamos, comienza a gestarse y la modalidad de relación de cada sociedad. Acá también hay también una idea del hospitalario, de la salud mental, que creo que es muy distinta a la de la Argentina, ¿no? Entonces, por ejemplo, el modelo de hospitales públicos que tenemos acá, yo, según lo que leí, creo que nada que ver con el modelo que tienen allá, digamos. Entonces, también eso hace a que, por ejemplo, como es una postura que se hace práctica o una posición que se hace práctica, ya el hecho de, en la filmación que hay desde a las rotas y otros videos, muestran que, digamos, el llamado telefónico activa al equipo y el equipo va al lugar. Eso, por ejemplo, ya en el comienzo, porque no nos quedamos solamente en la aparición del episodio delirante o el brote, es ante ese llamado, no van, primero que normalmente van y lo llevan a un lugar, no acá en Argentina, lo llevan a un hospital, a un psiquiátrico, sobre todo si no tiene posibilidades de ir a algo privado, y acá es el llamado y se van. Ese movimiento, por ejemplo, ya marca una diferencia en el comienzo. Por ahí, digamos, acá, digamos, sería muy distinto porque tendríamos que trabajar con ya las personas que ingresaron en otro movimiento, que es el haber pasado por inmediatamente por un equipo médico que entre comillas, lo estabilizan en forma medicamentosa. Después recién comienzan a preguntar y después recién vendría el abordaje, digamos, ¿no? Sí, realmente esto que mencionas, igual aquí en México, como les comentaba anteriormente, pues hay como un discurso muy grande sobre la medicación.
Y me parece que esta certificación que está habiendo ahora aquí en Mérida, invita precisamente a irnos preparando desde otras miradas, desde otras posturas. Y hay psiquiatras también que creo que se han cuestionado muchas cosas. Lo que sucede es que me parece que crear los espacios para hablar de eso es lo que tendríamos que empezar a promover. Porque hay muchas personas que quizá hayan tenido casos o experiencias o trabajado con ciertas personas que hayan dicho, se hayan cuestionado sus propias ideas, pero ¿qué tanto las compartimos? Porque muchas veces cuando compartimos, pues uno piensa que no está haciendo bien las cosas, ¿no? Hay esta sensación de que si comparto algo con lo cual yo tengo como una cuestión que siento que no puedo avanzar más, es porque estoy como mostrando mi vulnerabilidad. Y lo que me parece que Yaco también invita es que los profesionales junto con las familias puedan conversar en conjunto para que así puedan de alguna manera poder establecer como vínculos con ellos y poderse mirar de forma distinta. Entonces, creo que con lo que tú comentas de lo complicado que puede ser, me parece que si nosotros empezamos a gestionar estos espacios como los estamos haciendo, me parece que si invitamos a otros profesionales a que ellos también escuchen otras posturas, eso nos da a poder pensar de forma distinta. Yo estaba, ahorita que estabas hablando, reflexionando sobre qué pasaría si en este momento hubiera psiquiatras escuchándonos. ¿Qué Sí, tal cual. sucedería? ¿Cómo darle voz también a ellos sobre sus inquietudes? Porque a veces uno cuando conversa, lo que intenta es como convencer que tú estás mal y yo estoy bien. Y me parece que eso hace que la gente se cierre. Y eso hace que la gente diga, yo he vivido tanto tiempo con esto y tú vienes a decirme que todo lo que estudié, todo lo que vi no es válido y no lo considero así. Es válido tu conocimiento, es válido lo que estudias. Sencillamente vamos a conversar y yo voy a aprender también sobre lo que tú tienes que decirme. No, yo quería que me parece re importante. Casi no escucho. Me parece re importante, digamos, esto que estás diciendo de escuchar las otras voces, porque yo creo que no hay que hacer oídos sordos, digamos, a una única rama, digamos, de todo esto. ¿Te escucha? No, casi no. A tu computadora. No, que me parece re importante esto que estás diciendo, de que escuchar las otras voces, digamos, de todas las terapias, porque ir encerrando en una única rama, más que cómo pegarnos a otras cosas, y que si se podría escuchar, digamos, desde distintas perspectivas, se podría lograr un trabajo interdisciplinario. Creo que eso es lo importante, digamos. ¿Podrías Te irse digo, o resumir como un poquito? Te escuché como sí. algunas cosas, pero no terminó de escuchar bien. No, esto de plantearlo interdisciplinario, ¿no? La idea de esta posibilidad de escuchar las distintas voces, no tampoco por ahí esto de hablar desde un solo lugar, sino de poder hablar de distintos lugares. Y tiene que ver también con esto de incorporar el pensamiento complejo, ¿no? En vez de el y. Sí, esta aportación que haces es bien interesante porque es trabajar, como mencionas, de forma interdisciplinaria. Y me parece que Jaco lo que intenta con los diálogos es incorporar a los psicólogos, a los psiquiatras, a los enfermeros, pero también la voz de las familias y de los clientes y su red. Porque Jaco decía, bueno, ¿qué pasa cuando la familia no puede ir o no quiere ir? Y muchos dicen, no, pues no hay nadie que venga o no hay nadie. Y Jaco decía, siempre hay alguien. Claro. Siempre hay No, alguien que tenemos, sea mi jefe, sea mi amigo, sea alguien que se pueda apoyar en el proceso. no. Y después lo otro que me parece interesante es que no impacte inmediatamente la palabra psicosis o esquizofrenia. Digamos, si uno a lo que pasa, al episodio de la situación, la escena, le pone un nombre en ese momento, es como que si el punto de partida es comenzar a hablar de psicosis y comenzar a hablar de esquizofrenia,
ya no se habla desde otro lugar. Esto también es lo que dice el profe, y según lo que decías vos, que hoy me dejaste a mí por lo menos reflexionando y que no te respondí nada, sobre las cifras de los estudios de la restabilización de los psicóticos y que luego conseguían trabajo y eso. También tiene relación con que pensar que no es una etiqueta el diagnóstico, sino que es algo dinámico, igual que el abordaje que se hace con ellos. Y por ahí, de entrada, a mí no me llamó la atención porque yo lo veo así, digamos, no porque sea una psicosis, no va a tener luego una red de restabilización, excepto que desde una institución no se intente movilizar eso. Exactamente. Como a veces el lenguaje, como menciona Harry Golishan, no es inocente. El lenguaje realmente tenemos que tener mucho cuidado de la manera como hablamos y cómo nos expresamos. Y me parece que esto tiene que ver con las ideas que ustedes están compartiendo. Cuando llega una persona y tiene un brote psicótico, si yo solo miro a la psicosis y me olvido de la voz de la persona, y la persona a través de lo que está diciendo nos está comunicando algo. Jaco tiene algo muy interesante cuando él habla, y como les mencioné, de que la psicosis no es una enfermedad. Él decía que la forma en que lo ve es que la psicosis son estrategias de afrontamiento que nosotros tenemos para muchas veces afrontar un evento que ha sido demasiado estresante, y que las voces son estas ideas que nosotros estamos intentando comunicar desde otro lenguaje. Esta mirada de la psicosis me abre hacia múltiples perspectivas y hacia múltiples miradas. Cómo yo puedo ver a la psicosis desde otra mirada y cómo me estoy relacionando con ella. Por eso para los diálogos abiertos, la intervención inmediata es sumamente importante. Y es uno de los principios, y la primera reunión se prepara para dentro de las 24 horas a partir del primer contacto hecho por el paciente, por un familiar o institución referencial. Porque imagínense, cuando una persona está teniendo una crisis, mayormente lo que se hace es medicarla, y lo que hacemos es callar esas voces. Y me parece que las voces lo que quieren es poder salir. Y lo que nosotros hacemos es completamente lo contrario. Entonces, los diálogos abiertos mencionan que estas son grandes oportunidades para poder dialogar con ellas. Entonces, fíjense en lo importante que es tener este primer contacto. La red social y los sistemas de apoyo es otro de los principios, y los miembros de la familia y otros significativos para el paciente son invitados a participar en la sesión de tratamiento y seguimiento de lo acordado. Yo recuerdo una experiencia de una persona que me comentó que fue con el psiquiatra porque tenía ideas y voces, y el psiquiatra trabajó con esta persona, y después lo que hizo fue decirle a su esposo que entrara al consultorio con él, pero le dijo, ahora tú no vas a entrar, solo va a entrar él, porque necesito hablar con él. Y habló con él, y lo que sucedió en esa conversación es que el psiquiatra le dijo, ¿estás seguro con quién estás tú viviendo? Porque esta persona nunca va a mejorar, siempre va a tener ideas, voces, etc. Y yo le preguntaba a esta persona cómo se había sentido después de que su esposo se lo había comentado, porque su esposo se lo comentó, y me decía terriblemente mal, porque estaba hablando de mí y yo no estaba presente, y no tenía la oportunidad de poderme defender y poder decir que estoy luchando con esas voces, y lo que estoy intentando es aprender a relacionarme con ellas. Entonces, fíjense cómo en los diálogos abiertos precisamente lo que hace es abrir hacia que las personas participen y hacia cuáles son los sistemas de apoyo, porque me parece que la postura que el psiquiatra tenía, como poder decir, ya es fijo, ¿no? Esto ya no va a mejorar y hay muchos peligros de que vivas con una persona que tenga esta situación, y me parece que eso es muy irrespetuoso. Yo sé que las intenciones que tienen los psiquiatras, y no es que esté en contra, al contrario, me parece que ellos
aportan una mirada distinta que es igual de enriquecedora, pero me parece que también hay que cuidar mucho la manera como nos expresamos de las personas Y y por cómo ahí, crear estos diálogos, ¿no? por ahí esto de cuando hablamos y hablamos de él, el él marca una distancia que no es lo mismo que el vos. El él ya lo distancia al otro, lo pone en un lugar externo, fuera. Y por otro lado, esto de, como reflexión, el hecho de cuando hablamos desde una teoría, no estamos hablando con el otro. Por eso es importante el hecho de bajarnos y poder ver un lenguaje que nos permita, digamos, hacer un entre. Porque si nosotros le hablamos desde un lenguaje teórico que conocemos nosotros y que no tiene la obligación de conocer la otra persona o manejar, estamos haciendo lo mismo en ese lugar también. Y también esto me hace pensar en todo el lenguaje, como mencionas, técnico, ¿no? Que muchas veces damos sobre sentado que ellos entienden lo que estamos hablando y hasta a nosotros mismos cuando revisamos estas teorías, de repente nos es complicado este lenguaje, porque es un lenguaje también que apareció en ciertos contextos y de ciertas maneras. Entonces, imagínense ellos cuando empezamos a utilizar todos estos términos. Por ejemplo, gente que le han dado un diagnóstico y cuando le pregunto si le explicamos el diagnóstico me dicen que no. Ah, Y yo me pregunto, oye, ¿y tú qué sabes de ese diagnóstico? Pues no sé, solo sé que sufro y me siento mal. Y quisiera yo comprender qué es lo que tengo. Entonces, me parece que el utilizar un lenguaje cotidiano que invite como a pensar desde qué información le estamos brindando a las familias y cómo buscar esta red social y cómo buscar a las personas significativas, porque las personas tienen personas que influyen de una manera positiva en su vida. A veces ciertas personas pareciera que en toda esta red no hay, pero me parece que podemos buscar y ser curiosos y pueden participar en este proceso. Recuerdo una persona que me decía, Cintia, para mí la persona con la que trabaja y está conmigo no es así mi gran amiga, pero siempre me pregunta, hola, ¿cómo estás? Y solamente el hecho que me pregunte, hola, ¿cómo estás? Me recuerda a lo que somos los seres humanos, de parar un momento y de pausar y de preguntarte, hola, ¿cómo estás? Y para ella esa pregunta era sumamente importante. Y después ella me dice, ¿qué pasaría si le invito? Y empezamos como a dialogar sobre lo que pudiera pasar. Y ella me decía, me encantaría, pero ¿cómo le digo? Porque a veces pudiera como asustarse quizá. Y yo le decía, bueno, ¿cómo quisieras o cómo lo quisieras tú hacer, ¿no? Y empezamos como a dialogar. Ella decide como invitarla, pero contarle otras situaciones, no necesariamente todo lo que estaba pasando, sino más que nada que ella estuviera presente para decirle lo importante que para ella era decirle, hola, ¿cómo estás? Y empezamos desde ahí, porque uno lo va decidiendo junto con las personas con las que trabajamos, a quienes invita, quiénes son estas personas, de qué cosas quiere conversar, cómo quisiera invitarla, es todo un proceso. Y otro de los principios que comentábamos antes es la flexibilidad y la movilización. El tratamiento está adaptado a las necesidades específicas y cambiantes del paciente y su familia. Lo que mencionaba, no se queda en unas cuatro paredes de un hospital, sino nosotros podemos ir a los lugares donde están, a sus casas, a sus entornos, mientras para ellos sea un lugar cómodo para estar. O sea, no es que necesariamente nosotros tengamos que trasladarnos ahí. Eso lo vamos conversando también junto con las familias. ¿Cuál es el lugar con lo cual ellos se sentirían cómodos para estar? Recuerdo en el Instituto Cananquil, cuando trabajamos bajo esta perspectiva, que nosotros fuimos a visitar a una familia a su casa, porque ellos querían que ahí fuera. Y cuando llegamos, nos topamos con la sorpresa que era un lugar en donde la persona trabajaba, era un lugar donde tenían grúas
y esta persona tenía una pequeña casita que le prestaban para poder vivir, pero la casita era muy pequeña y nosotros éramos muchos, entonces estaba al lado de la carretera y pasaban los carros y recuerdo que sacamos unas sillas y ahí estuvimos conversando en todo este entorno y fue muy interesante porque nosotros no sabíamos, nosotros teníamos una idea de lo que íbamos, porque creo que los supuestos los tenemos todos, pero me parece que cuando llegamos nos sorprenden y fue muy interesante. No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de ir a la casa de alguna persona, de estar en otro lugar acompañándolo, que no sea necesariamente un consultorio privado, sino sea otro espacio. No sé si alguno de ustedes, o me pregunto también cómo se sentirían de ir a la casa de una persona a la cual atienden o acompañan. Bueno, acá sería el único que puede contestar eso. Pero sí, realmente, primero yo como yo no atiendo en un consultorio, ya de por sí, digamos, donde yo atiendo es una oficina que está entre la parroquia y el colegio, entonces ya el lugar ya no es una clínica, no tiene nada que ver con un lugar, ni es un policonsultorio, o sea, es un lugar totalmente diferente. Y me ha pasado en este año, sobre todo lo más cercano es que por cuestiones por ahí de alguna muerte inesperada, y ya que haya sido una persona que venía acompañando, de ir digamos, a hacer la sesión en la casa, o me han llamado por personas que están viviendo un episodio de proceso cercano a la muerte y nunca hicieron terapia. Y eso creo que esa fue este año mi experiencia más difícil, porque trabajar con una persona grande que nunca hizo terapia, que no sabe qué es la psicología, y que, o sea, pida para hablar con alguien sobre este momento de despedida, bueno, me costó bastante, digamos, ¿no? Sí, recuerdo que Jaco en la conferencia que les comenté decía que el lugar más extraño para él en el cual ha hecho diálogos abiertos es en un cementerio. Sí. Entonces decía, es el lugar más extraño, ¿no? Porque la familia quería que fuera ahí. Entonces, me parece que es cuando nos invita a esta flexibilidad como acompañantes en esos procesos terapéuticos y que la familia, por ejemplo, cuando acompañamos a estas personas, algunas veces fue en su casa, otras veces fue en un parque, porque Sí. para ellos era más fácil como acceder. Entonces también era interesante cómo nos sentábamos porque había gente y algunos estaban haciendo ejercicio ahí y buscamos un lugar en el cual fuera un poco más privado, estando en un lugar público, paradójicamente, y me parece que eso también es interesante porque nos permite salirnos. Y creo que cuando uno llega, a mí la experiencia que tuve cuando llegas a la casa de alguien, te hace sentir en otra posición, porque mayormente las personas llegan a nosotros, como mencionaba Irse, nosotros tenemos cierta posición, pero cuando nosotros vamos, estamos en otra posición. Y eso nos hace mirarnos desde formas diversas, ¿no? Y relacionarnos desde distintas maneras. Otro de los presupuestos, sí. Y eso refleja el hecho de que ustedes no quieren... Casi no escucho muy bajito, así, si puedes hasta gritar me ayudarías mucho porque casi no escucho nada. Para acá, pues, claro. Esto sería lo que refleja el hecho de no cambiar las creencias, con el ejemplo que dabas, de que querían hacerlo en un cementerio. Me llamó mucho la atención eso. Tendría que ver con eso, digamos, porque por Sí. algo que significaría para la persona, digamos. Sí, pero fíjate cómo cambiamos nuestras creencias y nuestras ideas, como ibas mencionando, porque me parece que nos permite escuchar dónde la familia se siente que pueda poder conversar, porque no solamente hay que pensar en el diálogo en sí, sino cómo abrimos ese diálogo. El espacio es importante también. A veces se nos olvida, ¿no? O sea que para abrir todo un lugar en el cual vamos a conversar, hay que tomarnos un tiempo para generar el espacio, como lo que hicimos hoy, ¿no? De estar conversando y Ilse como me marca y me dice, ve la panorámica, me encantó que hiciera eso porque
me dio una idea diferente y me ayudó a sentirme más cómoda, sintiendo que estoy más cercana con ustedes. Sí, Ilse. Por ahí el orden de como postura y como abordaje de sí el diálogo, sí lo abierto, pero que lo terapéutico no necesariamente está en una cuestión edilicia de lo terapéutico, sino que el contexto no es lo edilicio. El contexto del diálogo abierto justamente hay un orden de prioridad que tiene la familia o la persona del padeciente, del sufriente, que va a poder, digamos, marcar cuál sería el ambiente terapéutico en el cual se puede producir mejor el diálogo abierto. Eso cómo lo descubrimos conversando con ellos, porque mayormente cuando alguien tiene esta posición, lo que hacemos es tomar decisiones por ellos y no con ellos. O sea, nosotros ya tenemos hasta un manual que nos dice qué hacer, paso 1, paso 2, paso 3, y se nos olvida que cada uno tiene, o cada familia tiene una manera, como decía Ilse, o un orden o una forma específica. Y nosotros llegamos a acompañarlos y ver qué otras miradas ellos pueden tener. Y me parece que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Decidimos junto con ellos, tomando las voces de todos los participantes desde el primer encuentro. Y el trabajo en equipo y la responsabilidad es otro de los principios, y el integrante del personal inicialmente contactado es responsable de la organización de la primera reunión de tratamiento. Se forma un equipo de acuerdo a las necesidades del paciente, con la posibilidad de incluir tanto personal ambulatorio como de hospitalizados. O sea, esto es interesante, ¿no? Porque puede haber gente que esté hospitalizada y que diga, bueno, necesitamos hacer este primer encuentro. Y hay gente que llama voluntariamente o la familia. Entonces, ¿cómo vamos formando un equipo para conocer quiénes son las personas que son importantes que estén ahí? Mayormente, Jaco en sus escritos, ¿no? Tiene que de la parte profesional sería interesante que estuviera un psicólogo, un psiquiatra, el enfermero, y ya desde la parte de la familia, pues lo van decidiendo también ellos, ¿no? Sobre quiénes son, la importancia de la voz del cliente, y que también el cliente pueda decidir hasta de la parte profesional quiénes son los que para él sería importante escuchar. Y la importancia de la responsabilidad. Es responsable de organizar esta primera reunión y de darle una continuidad. Eso nos habla de como comunidad, cómo nos estamos responsabilizando también. No solo es mi responsabilidad, también es responsabilidad de la familia, de los clientes, pero también es importante que yo vea que como comunidad tenemos responsabilidad de lo que estamos haciendo. Lo que les comentaba de la continuidad psicológica, los integrantes del equipo siguen manteniéndose coherentes durante todo el proceso de tratamiento, independientemente de si el paciente está en casa o en el hospital, y de la duración de tratamiento. La continuidad psicológica es también un factor crítico en la integración de diferentes modalidades terapéuticas, una integración que se puede lograr a través de una conversación abierta en las reuniones de tratamiento. O sea, cómo tengo el primer contacto, pero muchas veces, ¿qué es lo que sucede en un modelo moderno de psiquiatría? Tengo el primer contacto, doy medicamento y adiós. Paso al siguiente. ¿Y qué sucede con la continuidad? ¿Cómo sigo acompañando a esta persona? ¿Cómo me hago responsable también de poder reunirnos, de poder conversar y de saber qué está sucediendo? Porque uno piensa que da el medicamento y ya está. Pero hay muchas cosas que pasan y que es importante que nosotros estemos involucrados. Y también esta forma, y ya como lo mencionaba, de cómo ir hablando entre los profesionales. Él decía que en los diálogos abiertos, de repente hablaba la familia y los profesionales no hablaban. Y decía, también hay que dar un espacio para que los profesionales hablen entre ellos y la familia los escuche,
para que vean sus diferentes posturas, las diferentes modalidades terapéuticas y cómo se pueden ir integrando, y la familia también vaya escogiendo dentro de todas estas modalidades cuál es la que les hace más sentido junto con la persona que tiene este brote. Porque recuerden, algo que sucede muchas veces es que cuando una persona tiene una psicosis, se va silenciando la voz, y eso hace que no pueda, y sí puede tomar decisiones, no se nos olvide esa parte. Cintia, ahí ustedes trabajan con la figura del acompañante terapéutico también, ¿o no? ¿Hay una figura? ¿A qué te refieres? ¿Puedes explicarme como un poquito más? Acá hay surgió, digamos, en un momento determinado en la Argentina, con los centros de día y la figura de una persona que era el que representaba el trabajo del abordaje terapéutico en la casa, en la cotidianidad. Y se llega a llamar, actualmente es una tecnicatura, la figura del acompañante terapéutico. Yo he trabajado en algunos casos en Bellavista con el acompañante terapéutico está en la sesión de la familia, y él es el que está, digamos, a nivel cotidiano, bastante horas diarias, digamos, con la persona del paciente. Entonces, esta continuidad psicológica se ve en la alianza estratégica de trabajo entre el terapeuta con el acompañante terapéutico que está en la cotidianidad. Sí, esto también lo menciona Jaco, ¿no? Desde cómo en las primeras sesiones, como que es muy importante en las reuniones como estar presente, y este acompañante terapéutico, me parece que aquí en México, no sé si digo, esa es mi idea, que yo tenga también diálogos abiertos, es algo que está haciendo como una postura diferente. Entonces todavía hay esta posición de los hospitales, del aislamiento. Sin embargo, sí, el acompañante es algo que se está intentando introducir desde una postura diferente, y con esta certificación también lo que se busca es poder, inclusive hay unos videos que mencionan de que hay enfermeros que ahí en Finlandia que se quedan toda la noche ahí con ellos en casa, mientras que la familia o el cliente estén de acuerdo y los acompaña. Porque fíjense, hay muchas personas que mencionan, bueno, pero también tenemos que cuidar cuando la persona tiene ese brote, ¿no? Y me parece que esta situación de acompañarlos, porque a veces hay brotes psicóticos muy fuertes, también es la parte que las personas sí se dan cuenta que hay algo, y que la persona está sufriendo y que necesita muchas veces un acompañamiento continuo. Pero esto se llega como a acuerdos y van dialogando con la familia, con el cliente. Inclusive las voces que muchas veces escuchan los esquizofrénicos son una voz más también. O sea, dialogamos con ellas también. Digo, pareciera, decía Jaco, que es como muy complejo, pero decía que conforme él aprende a escuchar y a ser curioso, empieza a darse cuenta que esas voces muchas veces hablan de la vida cotidiana de la persona. Tiene ejemplos interesantes, muy buenos, sobre cómo él ha aprendido cómo a escuchar estas voces. Él decía que había una persona que veía como, que él decía que en los ojos tenía como telarañas y sangre, y decía que no podía ver y que escuchaba voces sobre esta persona. Tenía tanto alucinaciones auditivas como visuales, y él decía que cuando fue indagando más con la familia y con él y dándole presencia a estas voces, la familia mencionaba que él había visto a su padre que lo asesinaron. Entonces empezaron a ver si esto pudiera tener relación con que es como que se nublaba su vista y como que no le permitía ver, y empezaron como a dialogar y a reflexionar sobre cómo o qué él estaba queriendo decir estas telarañas, y hablaban junto con él, junto con la familia. Entonces fíjense cómo los múltiples significados, si yo no escucho, puedo decir, bueno, hay que medicar enseguida, y ellos esperan al menos 2, 3 sesiones para poder pues ver si la medicación es una posibilidad, ¿no? O sea, no necesariamente lo hacen de un primer inicio, y eso es algo también totalmente innovador.
Sí, ¿Cómo acude la persona para realizar este tratamiento o la mayoría de las veces es demanda de la familia? casi no te escucho. Está muy, muy bajito. ¿Cómo acude la persona para realizar esta terapia? Me pregunto. O generalmente es demanda de la familia. ¿Me ¿Puedes repito? ayudarme, Ilse? Porque casi... ¿Cómo acude la persona a este tratamiento o es demanda de la familia? Pregunta. Pueden ser muchos factores. Puede ser demanda de la familia o puede ser que la persona acuda. O sea, hay personas que te dicen, estoy escuchando voces, y todavía son voces que puede como dialogar con ellas. Hay un artículo muy bueno, sobre dándole sentido a las voces de Marius Rom, si no me equivoco, y Sandra Escher, donde habla sobre cómo podemos nosotros aprender y cómo podemos dialogar con las voces, ¿no? Que muchas veces hay voces que son menos amenazantes y que inclusive hay culturas que el escuchar voces no se ve como algo patológico, sino se ve hasta como un recurso o como un aspecto importante en su cultura. Entonces, esto que mencionaba, regresando como un poco para concretizar, sí puede ser que la persona pida el proceso o puede ser que la familia contacte. O a veces puede ser que otro externo, no necesariamente puede ser algún profesional también. O sea, hay múltiples sistemas que pueden llegar al proceso terapéutico. Bien. La otra que me encanta, la tolerancia a la incertidumbre. En una crisis aguda, el terapeuta mediante todas las vías abiertas y evita conclusiones apresuradas o soluciones de tratamiento como la hospitalización y medicación neuroléptica, el equipo debe tener fe y confianza en su propio trabajo con el fin de fomentar la esperanza y confianza en la familia, y se necesita suficiente tiempo para crear un entorno de trabajo seguro para el paciente, la familia y el equipo. ¿Cómo van ustedes con la incertidumbre? Porque para mí ha sido un proceso interesante. ¿Cómo vivimos con ella? ¿Cómo confiamos en el proceso? Y confiar no quiere decir que no nos hagamos responsables. No confundamos que suceda lo que suceda, ¿no? Porque mucha gente como que nos lanza esa crítica y no es así. Sencillamente es confiar que las personas tienen recursos y cómo ayudarlos a gestionar esas posibilidades. Mi transitar por la incertidumbre, les comparto un poco, ha sido porque a mí me encanta como el control, me fascina. Entonces me tuve que hacer amiga de la incertidumbre porque hay muchas cosas que yo no controlo. Cuando estuve en mi proceso de diálogos abiertos con la familia, de repente llegábamos y de repente nos sorprendían con múltiples temas y múltiples situaciones, y eso a mí me ayudaba como a entender que yo no tengo el control. Tengo que aprender como a vivir con esta incertidumbre y a tener fe y confianza para poder fomentar, y me encanta esta palabra, esperanza. Y el último principio es el diálogo. Nuestra atención se centra principalmente en generar el diálogo entre todos los participantes en la reunión del tratamiento. El diálogo crea nuevos significados y explicaciones que introducen posibilidades y cooperación de todos los participantes. Recordemos que es importante que abramos el diálogo. Y a mí me preguntaban, ¿y cómo abrimos el diálogo? Y me parece que algo que me ha funcionado mucho y que Jaco también lo comenta en sus conferencias y en sus escritos, es realizar preguntas abiertas. Y nosotros cuando llegábamos con las familias, lo primero que preguntábamos es, ¿de qué les gustaría conversar hoy? Y empezamos a hablar sobre lo que a ellos les interesa, porque muchas veces nosotros empezamos con nuestros propios intereses. Y me parece que para abrir, no sé cómo a ustedes les ha ido cuando conversan con algún amigo o con alguien, yo me preguntaba, cuando realmente me siento escuchada, cuando realmente siento que se está conversando sobre algo que, que es importante, me parece que eso permite que yo hable más.
cómo fomento este diálogo y cómo creo nuevos significados y explicaciones a lo que está sucediendo. Y cómo abro, y creo que lo principal de diálogos abiertos es incluir todas las voces, todas. Y esto también es un arte, porque de repente nos centramos en un discurso y de repente decimos, bueno, ¿y la otra persona? ¿Cómo la incluyo? ¿O cómo incluyo la voz de las alucinaciones? Entonces, me parece que eso también es algo interesante. Sí. Te quería preguntar en este caso, así, ¿cómo hace alguien del equipo, por ejemplo, de los profesionales, cuando los no profesionales le piden que tome una postura con respecto a alguno de los discursos? Como yo estoy en lo correcto, o es Ok. así como yo lo digo. Ok. Aquí voy a dejar de compartir un momentito para que yo los tenga más cercanos. Esta pregunta que haces es interesante porque me hace pensar en cuando yo tuve la experiencia de acompañar a familias, sucedía esto, ¿no? De repente había alguien que decía, es que tú estás mal, es que tú no debes ser así, y empieza a haber un discurso muy dominante, ¿no? Y lo que nosotros hacíamos es generar preguntas a partir de esos discursos. Por ejemplo, si esta persona decía, es que tú estás mal, es que las cosas no son así, nosotros preguntamos, ¿cómo lo ves? ¿Desde dónde vienen estas ideas de que él está mal y tú estás bien? Y empezaba como un diálogo. Tú que estás escuchando esto, ¿qué piensas de lo que él está diciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué otras posibilidades pueden haber? Entonces, fíjense que por medio de las preguntas nosotros podemos invitar a que las personas piensen de forma distinta. Lo que sucede muchas veces es que nosotros cuando conversamos hacemos muchas preguntas cerradas. Y no quiere decir que no sean buenas o malas, porque no hay ni bueno como ni malo. Sencillamente me parece que las preguntas abiertas hacen una invitación. Y cuando yo platico con alguien, me parece que hay una gran diferencia. Por ejemplo, si yo como profesional, yo le digo, no, tú estás mal y tú también, no debes decir o no debes, no sé si me explico, o no debes hacer de una u otra manera, también estoy haciendo lo mismo. Sí. Y me parece que lo que hay que invitar es que estas personas puedan poder escuchar otras posturas, pero ¿cómo? Abriendo el diálogo por medio de las preguntas. Y creo que eso, cuando yo hablaba con Ilse y cuando he visto a Harleen y él decía, y Harleen habla sobre, y Harry Golishan sobre la postura de no saber, como mencionaba, no es que no sepamos nada, sino cómo usamos nuestros conocimientos, y me parece que la parte de la expertez que podemos tener es en crear los ambientes conversacionales, crear ambientes que inviten a otras personas a dialogar. Por ahí, en esto también de la obviedad, ¿no? Que a veces pensamos que es como una continuidad hablar con reflexionar. Y no necesariamente, porque también en esto del contexto en el cual vivimos, cuando hay un contexto muy superficial y muy hacia afuera, la palabra es superficial también. Entonces el diálogo permite que esa palabra vaya, digamos, acompañada de una reflexión, porque no es que necesariamente al hablar hay reflexión. Así es. Fíjense qué interesante. A veces nuestros diálogos están tan establecidos que no me hago preguntas. O sea, yo digo, yo pienso de esta manera, yo digo, y me parece que cuando invitamos como a decir, oye, ¿de dónde vienen estas ideas? La gente empieza, no me había preguntado eso. Según yo, las cosas son así. ¿Alguna vez te has preguntado cuándo empezaste como a pensar de esta manera? ¿Será que existan otras formas? ¿Qué piensan ustedes de lo que estamos conversando? Y empiezan. Entonces empezamos a abrir totalmente los diálogos y empezamos a escuchar voces. Muchas personas como que me preguntaban, oye, ¿qué pasa cuando alguien no quiere hablar? Porque hay gente que puede estar ahí y dice, pues yo no quiero hablar. Entonces yo les decía, también Jaco habla sobre esta parte, sobre los otros diálogos que hay, ¿no? A veces le damos mucho interés al verbal,
a la palabra y de qué otras maneras podemos comunicarnos, ¿no? Yo recuerdo una vez trabajando en esta parte, había un adolescente que no quería conversar porque precisamente estaban hablando muy mal de él y yo también no hubiera querido yo conversar si están hablando tan mal de mí. Y yo le decía, oye, ¿qué es lo que quisieras hacer? Y él era muy bueno dibujando. Y yo le decía, bueno, ¿qué te parece que mientras reflexionamos puedas dibujar cómo te estás sintiendo? Y él realizó un dibujo y después lo explicó. Entonces, fíjense cómo invitamos otras maneras de dialogar y no necesariamente tiene que ser que la persona tenga que hablar por medio de la palabra. A veces también hablamos con el cuerpo y eso Jaco Sekula ya después empieza a dar mucha importancia y Tom también sobre la importancia de nuestro cuerpo y de cómo nos conectamos, qué nos conecta, qué dicen nuestras emociones y me parece que esto también da un giro interesante. Por ahí, digamos, hay en esto de una herencia, sé que a vos te gusta también, de nuestro amigo Minuchin, Salvador. A mí me pasó, por ejemplo, en una mesa de examen que una persona que yo pensé que le di la posibilidad de que ella decía que había estudiado, pero tenía vergüenza y no podía hablar. Ok. Entonces, lo que hice fue decirle que yo me tiré en el piso, en una mesa de examen, y le dije que bueno, que podía tirarse al piso yo también y dar el examen acostada en el piso. Y dio el Sí, examen. sí, Pero digamos en esto de uno hace una intervención primero con su cuerpo, digamos, ¿no? Porque un profesor que se acueste en el piso en una mesa de examen es algo diferente. Pero esto es, digo, ya una herencia de nuestro amigo Minuchin. Yo creo que hay cuestiones en lo no verbal que sin decir pueden ser una intervención que habilite, digamos, al otro. sí. Inclusive yo recuerdo también a una persona que de repente me dice, oye, ¿te puedes acostar en el piso conmigo? Necesito relajarme. Y para mí, que me encanta como el control, decía, bueno, ok. Y yo empecé como a debatir mis ideas y dije, bueno, vamos. Y como quisieras, solamente que haga silencio. Porque quiero saber que alguien está conmigo. Hicimos silencio. Que también cómo nos sentimos con las pausas y con los silencios y cómo darles permiso a que estén ahí presentes. Entonces creo yo que esto que menciona Ilse sobre, y esto no hay una manera única, no sé si me explico, o sea, yo la intención que tengo no es decirles, esto tenemos que hacer, es la forma como yo me he relacionado con los diálogos abiertos y cómo de alguna manera yo puedo estos principios utilizarlos y poderlos gestionar con las familias que acompaño. En la formación de Sécula, él, antes de comenzar con este abordaje, se conectó más con Tom, se conecta con la Escuela de Milán. ¿Con quiénes se conecta Sécula? Es una muy buena pregunta, me encantaría que aquí estuviera Jaco. Y pensaba, ¿qué diría Jaco, no? Me parece que Jaco también tiene porque él habla igual de la terapia familiar sistémica, pero pensando un poco en lo que he visto, me parece que él se relaciona mucho y le da mucha importancia como al diálogo, le da mucha importancia a los procesos reflexivos. Me parece que con Tom, como todo este proceso, espero que Jaco, si me escucha algún día, a lo mejor dirá que nada que ver, pero creo yo que sí, ¿no? Con esta parte de la reflexión, con esta parte del respeto, me parece que Tom es súper respetuoso. No sé si han visto a Harleen también. Harleen es una persona admirable porque me asombra la paz que tiene, la forma como escucha, las pausas que hace. Yo he aprendido mucho de Harleen. Y Harleen no habla de técnicas, habla más de posturas. Me parece que Harleen en sí misma tiene una manera, ¿no? Porque eso es algo que también sucede. Muchas veces piensa, yo tengo que ser como Minuchin, ¿no? Yo tengo que ser como Hailey, o yo tengo que ser como Jaco.
yo les invito a que ustedes también, de acuerdo a lo que lean, a lo que hagan, intenten de alguna forma buscar sus propias maneras. No sé si me explico. O sea, yo decía, guay, yo no puedo ser como Harleen. Yo soy muy acelerada o de repente hablo mucho, pero Harleen me ha enseñado a ser más pausada, a tener un ritmo más y adaptarme también a los ritmos que cada cliente va estando conmigo, ¿no? O sea, por ejemplo, me ha tocado trabajar con niños que me encantan, entonces de repente le digo, bueno, ¿qué te gustaría hacer hoy? Quiero saltar. Ok, vamos a empezar saltando. Y empezamos a saltar. Y luego, a partir, o sea, muchas personas dicen, güey, ¿y solamente saltaste? ¿Solamente es eso? No, estoy tratando de entrar a lo que a lo que la persona me está ofreciendo en ese momento. Si para la persona es importante que yo salte, pues salto. Y después, a partir del salto, yo también invito a la conversación, porque recuerden que los niños, mediante el juego, nos invitan, nos están mostrando su parte privada de lo que ellos, es otra manera y nos hace ser sumamente creativos. A mí el trabajar con niños y adolescentes, que ha sido mayormente donde me he enfocado, también trabajo con adultos, pero me parece que me ha encantado. Y de los adolescentes lo que me encanta es que te debatan. Me fascina. Cuando estás como en clase, empiezan como, oye, pero entonces me hacen preguntarme y gestionarme cosas. Entonces creo yo que eso lo hace sumamente interesante. Por otro lado, también de lo que veo, esto es una reflexión mía, digamos, no. Veo que hay mucha conexión de, en las prácticas, buscar en los filósofos actuales o en los semiólogos actuales explicaciones de lo que están pensando hacer. Y, por ejemplo, me pareció muy interesante que Sécula lo trae a Bakhtin, digamos, en la cuestión de dar cuenta del diálogo, ¿no? Sí. Cosa que en realidad de los otros yo lo he encontrado en Schotter, digamos, ¿no? Pero no, a Bakhtin no tanto en los otros abordajes, digamos, sí, digamos, a Foucault, a Derrida, pero el que lo toma a Bakhtin me parece que lo primero lo encontré en Schotter y después lo encuentro en Sécula actualmente, digamos, él cuando expresa, va explicando el diálogo abierto, creo que muchas cosas lo saca de los semiólogos rusos, digamos, ¿no? Sí, inclusive en los textos cita a Bakhtin, como tú mencionas, sobre la importancia del diálogo y es uno de los principales pues, principios que tiene diálogos abiertos, ¿no? Toda esta parte del dialogismo en la importancia de dar voz, ¿no? Entonces creo yo, por eso cuando dicen que estas posturas no tienen fundamentos, yo les digo, si investigamos un poco más, hay muchísimos fundamentos de filósofos y me encanta porque se nutren de otras corrientes, no solamente de la psicológica, ¿no? Como vimos, si ustedes revisan los antecedentes, como lo mencioné en el video que grabamos, la terapia familiar sistémica se nutre de la sociología, se nutre de la antropología, se nutre de la comunicación, se nutre de la cibernética. Hay personas que no eran, y eso es otro debate, ¿no? Hay gente que no es psicólogo y está trabajando bajo estas posturas. Y ese es un debate, ese es para otra clase, ¿no? Tal cual. Creo yo. Como Okay. estamos ya medio acercándonos al tiempo, por ahí te parece si hacemos como algunas preguntas Claro, sí. cierre para, no sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. ¿Querés venirnos para acá? Por ahí si tenés alguna... esto es una... seguimos viendo, digamos, ya cerramos con, si se quiere, el último aporte, que es de las postestructuralistas o socioconstruccionistas o postmodernas, que es el aporte de Sécula, digamos, ¿no? Ok. Pero no sé si quieren hacer alguna relación, preguntar algo más. ¿No? Sería bueno, si te podés acercar, tomarles un ratito, entonces te escucha ella, además ser traductor, digamos. Que yo algo del principio nomás tenía una duda, que usted había dicho que si podía ser individual cambiaba el nombre a proceso reflexivo. Eso no me había quedado claro.
Puedes, me cuesta mucho como el sonido, Ah, mil disculpas, pero casi no lo escucho. Entonces, eh, de tu aporte, en un momento inicial, cuando hablabas de el cambio de nombre, si se hacía un abordaje individual, que pasaba a ser proceso reflexivo. Quería si podías explicar un poquito más de eso. Cuando es un abordaje individual, ok. ¿por qué cambia de nombre y por qué se llama más proceso? Sí, esto cambia precisamente por lo que mencionábamos antes, de que no siempre podemos tener un equipo terapéutico. Y la gente mencionaba, bueno, ¿cómo puedo invitar a la reflexión si no tengo un equipo conmigo? Y empezaron como a cambiar por procesos, procesos reflexivos. Y cómo generar estos procesos cuando estoy yo y está una persona solamente. Y me parece que desde esta mirada traemos inclusive las voces, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado, voy a tratar como de recordar como un caso que tengo de un chico que está yendo conmigo porque la ansiedad ha estado muy presente en su vida. Y de repente, pues este chico, estamos él y yo nada más, y yo quiero iniciar un proceso reflexivo con él. Entonces, empiezo a hacer preguntas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que la ansiedad aquí está presente. ¿Qué crees que diría? Y empieza él, ¿no? Pues creo que diría esto, o siento que diría que ha estado muy presente en mi vida. Ok. Invitemos otra voz. ¿Cuál te gustaría? ¿Cuál ha acompañado a la ansiedad? Otra voz que ha acompañado a la ansiedad es el miedo. Ok. Pensemos que el miedo está aquí y hagamos una pausa. Hacemos una pausa y de repente decimos, bueno, ya que se conocieron y están como aquí presentes, si pudiéramos establecer un diálogo entre ellos, ¿qué se dirían? Y empieza el diálogo. Otra forma que lo puedo hacer es decirle, oye, espérame un momento, tengo muchas ideas en la cabeza y quisiera yo reflexionarlas. ¿Me das la oportunidad? Entonces yo paro, hago una pausa y empiezo a hacer preguntas como en los equipos reflexivos. Empiezo como a preguntar de manera tentativa. Por ejemplo, puedo decir, ahora que te he estado como escuchando, me surgen muchas ideas en mi cabeza que quisiera yo compartir contigo. Me surge la idea, Hola, sí, se cortó, vos sabés, estábamos. sí, Pero igual, espero que está todo grabado igual, ¿no? sí, 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 Ah, bueno, porque viniera un poco entonces para después compartir. Estábamos cerrando, pero quedó claro, digamos, por ahí ya por el tiempo también, porque si no cuesta después subir. Eh, Te agradecemos muchísimo tu presencia, tu cercanía, el hacer agradable este diálogo, porque por ahí a veces un día sábado a la mañana, el sacrificio de levantarte tan temprano, porque para vos nuestras 8 de la mañana son 6 de la mañana ya. sí. Así que bueno, te agradezco y te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Nosotros vamos a seguir hablando porque por ahí después es lo que quedamos pendientes de seguir hablando un poco de los filósofos. Me olvidé de mandarte lo de la Inentralgo, así que hoy sin falta te mando para conversar por ahí de la relación que hay entre los filósofos y estos abordajes, ¿no? Claro, sí, sí, ¿Vale? sí. Pues para mí también fue un gusto poderlos acompañar. Te agradezco, Ilse, también por la gran oportunidad
Espero ustedes puedan seguir con esta curiosidad y sigan conociendo diferentes maneras y diferentes posturas. Espero verlos pronto también, que no sea la última oportunidad, y espero que lo que hayamos conversado hoy, ustedes sigan en esta conversación, y porque sabemos que las conversaciones siguen, solamente son interrumpidas. Entonces, me dio muchísimo gusto, y pues cualquier cosa que ustedes necesiten, Ilse tiene mi correo electrónico, si tienen como algunas dudas, preguntas, pues con toda la confianza pueden enviármelas. Y también me encantaría, nada más para ya finalizar, si les es posible, porque yo también doy clase en las prácticas colaborativas y dialógicas en la maestría en línea en Caranquil. Si pudieran, no sé si grabarme o mandarme unas preguntas para mi clase, me ayudaría muchísimo, porque ellos están en la certificación de diálogos abiertos, y me encantaría, ya sea que me las manden por correo o me puedan grabar algo, lo que ustedes puedan, ya con irse se pueden poner de acuerdo, porque me encantaría que sus ideas también pudieran como darse a conocer y darle voz para que mis alumnos también. El jueves es mi clase, entonces si pudieran mandarlo antes sería genial, porque me parece que este intercambio es interesante, entonces se los agradecería mucho. Vale, Cintia. Bueno, un abrazo virtual. Que estés bien y que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos. Bye.